Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos en Colombia y también en el extranjero, a todos los que nos escuchan por este medio. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de tener esta maravillosa lección que tiene que ver con el don de Dios. El don es una dádiva, es un regalo o es un presente, sea material o sea inmaterial, especialmente cuando viene de un ser superior. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de esta noche hablar de este maravilloso don. Y por ello vamos a tener la introducción, pero antes vamos a hacer una oración para que el Señor nos dé la bendición y nos dé la sabiduría para poder estudiar esta palabra. Padre amado, Dios eterno, nos presentamos delante de ti no como justos, sino como pecadores, confiando en la sangre y en los méritos de tu amado Hijo, para que ahora también nos puedas limpiar de toda iniquidad y puedas darnos la sabiduría necesaria para poder expresar esta lección, poder dirigirla y estudiarla para la gloria de tu nombre. Te ruego, Señor, que las personas que escuchan este mensaje también puedan comprenderla y creer en ese maravilloso don que es nuestro Señor Jesucristo, que tú nos has regalado, el cual murió en la cruz del Calvario por nosotros y nosotros lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Esperamos en Él tu bendición y tu gracia para esta lección. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces tenemos la oportunidad de compartir con el pastor Orlando. Gracias. Y en esta noche vamos a tener esa maravillosa lección, pero vamos a tener la introducción en primer lugar. Bueno, después de haber hecho un recorrido durante el trimestre pasado sobre la batalla de la fe, ahora nos hace una invitación el Señor: ven y sígueme. Hay 5 versículos que nos hace la introducción aquí en la lección. El primero está basado en Mateo 4:17, donde Jesús, al iniciar su ministerio, Él hizo una invitación, dice, arrepentíos y convertidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, predicando, dice, la cercanía del reino de Dios, Jesucristo inició su ministerio haciendo el llamado a hombres elegidos para que fueran sus discípulos. Entre esos fueron 4 primeros discípulos, que fue Simón, su hermano Andrés, y sus 2 hermanos también, Jacobo, Santiago y Juan. Y el otro versículo está basado en Lucas 9:23, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Es una invitación a la negación, conscientes de lo que nos espera, que nos espera el reino de Dios, con luchas, con dificultades, pero finalmente la patria eterna y la inmortalidad. La otra parte está en Mateo 6:33, donde nos invita a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Y el otro está en San Juan 15:8, donde dice, y seáis así mis discípulos, o sea que el Señor quiere que seamos sus discípulos. Y hace la invitación, que es el título de este trimestre: ven y sígame, Mateo 19:21. Y el deseo a toda la gente hace en el último párrafo, en la página 537, nos dice, son colaboradores con Cristo y el Padre los honrará como honró también a su Hijo. Y entramos a la primera lección de este trimestre, el don de Dios. Está basado en San Juan 4:10, donde Jesús, cuando tuvo ese coloquio, ese diálogo, esa conversación con la mujer samaritana, en el capítulo 4:10 de San Juan dice, si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Después de que la mujer dijo, Señor, tú eres judío, yo soy samaritana, y los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí, ¿cómo así que tú me estás pidiendo agua? Y entonces Jesús le dijo, si conocieras el don, el regalo de Dios. Y es lo que vamos a mirar a través de esta lección, el regalo, el don de Dios, cuál es el mayor don, y todo nos va a hablar sobre ello. Los dones de Dios están a disposición y todos nos llegan a través de ¿quién? Dice, del mérito de Jesús. Y hay una parte aquí también interesante, donde dice que a pesar de que Dios a través de su amor nos muestra a través de la naturaleza
las flores primorosas, encantadoras, placenteras, obra de un artista supremo donde expresa el amor de Dios hacia nosotros, que es un don también, un regalo de Dios, la naturaleza. Pero ahora viene el primer ítem, que es el mayor don de Dios. Pastor Antonio, ¿qué vínculo mantiene el ser humano cerca de Dios? ¿Y cuál es el mayor presente que ha dado a la humanidad? ¿Cuál es el mayor dádiva? Bien, en la primera parte nos hace mención de algo muy importante. ¿Qué vínculo mantiene al ser humano? Entonces vemos de que el mayor vínculo es el amor, el vínculo del amor de Dios hacia la humanidad, porque en realidad ningún ser humano ha podido amar como ama Dios al ser humano. Vemos de que Él entrega todo, aún a su propio Hijo lo entrega por amor a la humanidad, y eso hace de que el ser humano pueda ver en Jesús, ver en el Padre Celestial que nos regaló a su Hijo, que nadie puede medir ese amor que Él le da al hombre. Y como uno ve que lo que uno siembra, eso mismo ciega, entonces como Dios ha sembrado amor, también nosotros deberíamos hacer de que nosotros también manifestemos el amor hacia Él. Entonces ese debe ser el vínculo que nos une a Él, no la fuerza, porque Dios no es un Dios de, como algunos creen, ¿no?, que Dios fuerza al hombre, que Dios amenaza al hombre para que lo ame, para que lo siga, para que... No, el vínculo de toda la parte espiritual tiene que ser el amor de Dios, ese, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces la otra parte de la pregunta nos hace, ¿cuál es el mayor presente que ha dado a la humanidad? En el tiempo de los reyes, cuando iba alguien a visitar un rey, ¿qué era lo primero que tenía que llevar? Llevar un regalo, presente, oro, plata, una cantidad de cosas llevaban con el fin de agradar a ese rey. Pero nosotros, cuando vamos a Dios, no tenemos nada que llevar, porque si le ofreciésemos todo el oro del mundo, lo menospreciaría, porque Él es el dueño de todas las cosas, Él es el dueño. Pero Él nos da un mayor don, que si nos diera carros, casas o cantidad de cosas, de riquezas en este mundo. El mayor don que Él nos ha dado es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él, ahora nosotros tenemos la vida eterna, que es, yo creo, lo más, o sea, no hay nada más que pueda superar al hombre en la necesidad del hombre que tener la salvación, que tener la vida eterna. Porque ¿de qué sirve, dice el Señor Jesucristo, si granjeáramos todo el mundo y perdiéramos la vida eterna? Pero muchas veces nosotros en este mundo no hemos entendido eso, no hemos comprendido el gran amor de Dios y la gran ofrenda que Él hizo, el gran don, que no hay ningún don que lo supere, y a veces nosotros buscamos a Dios pensando que nos dé dinero, riqueza, comodidades, y aún entramos a la iglesia aún interesados por esas cosas, aunque el Señor sí nos da esas bendiciones, aparte de que nos da el perdón y la vida eterna, nos da grandes bendiciones también materiales, pero no debe ser ese el motivo por el cual yo debo seguir a Cristo. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo quiero leer una línea antes de pasar de la nota. Dice: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Hablando con la mujer samaritana, es importante comprender de que la ignorancia que tenía la mujer, porque la mujer era una mujer religiosa, ella creía en el Mesías, ella estaba confiando en Él, pero no lo conocía, estaba ignorando, y por eso el Señor dice, es necesario, allá en el capítulo 4 dice, me es necesario pasar por Samaria, porque Él conocía el corazón de aquella mujer que lo estaba esperando. Y aún en medio del pecado que andaba la mujer, pero ella confiaba en el Señor, pero no lo conocía. ¿Por qué andaba en el pecado? Porque no conocía el don de Dios. Y por eso el Señor le dice, si conociera el don. Muy bien. Entonces es la ignorancia la que nos lleva a nosotros a despreciar el don de Dios. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta, dice, si el don de Dios hubiera sido conocido, no habrían hogares sin oración ni corazones no impresionables como una roca. Entonces, hoy en día vemos hogares que no tienen amor, hogares que no existe Cristo en ellos, existen tantas cosas en el hogar, pero no existe Dios, y por eso están tan áridos. Y no existe paz, no existe felicidad, no existe, pero en los hogares donde nosotros tenemos a Cristo, pues vivimos felices, no importa que no tengamos riquezas,
pero vivimos con la mayor riqueza, que es tener hogares donde nos amamos, donde nos respetamos, donde vivimos para Dios. Sí, ¿ibas a dar un aporte, pastor? Bien. Entonces vamos a seguir avanzando y en la segunda pregunta nos presenta algo muy importante y dice: entre las crecientes oscuridad, ¿dónde puede encontrar la verdadera luz que ilumina toda conciencia? Luz había en el santuario, y hablando de lo anterior, el mayordomo, cuando en la mañana y en la tarde siempre había un holocausto, un cordero de mañana y en la tarde se quemaba todo. Y ese cordero representaba a Jesús. Aquí en Juan capítulo 1, 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz es vida, la luz permite que podamos nosotros ver, hay movimientos alrededor. Lo contrario es muerte, o sea, donde no hay luz hay muerte, hay tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y hay una nota, en la nota hay una parte que resalto, en rojo dice: nadie debiera ser indiferente en este tema, en el tema de la luz que vino al mundo. Allá en San Juan 3:19 esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mientras que aquel que hace la voluntad de Dios viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que están hechas en Dios. Y el último párrafo de Mensajes Selectos, tomo 1, 351, dice: si no habitan en nosotros esta vida y esta luz, nunca podremos ser salvos. O sea, es algo bastante delicado. Si no habita en nosotros esta vida y esa luz, nunca podremos ser salvos. Y Jesús dijo: yo soy la luz y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por él. Así que el Señor nos dé su gracia. Ya pasando a otro tópico después del mayordomo. Quisiera dar un aporte en cuanto a esto. Aquí nos está hablando de la luz y el texto nos habla de la luz verdadera. Eso significa que había una luz que no es verdadera, que aparentemente es luz, pero es tiniebla. Podemos definir que en el mundo hay mucho conocimiento hoy. Hoy, a pesar de que en otros tiempos había conocimientos, pero hoy está mucho más avanzado el conocimiento de la gente, se estudian, hay carreras, hay doctorados, hay una cantidad de conocimiento, pero ese conocimiento ha llevado a los hombres al ateísmo, al evolucionismo, mejor dicho, ha llevado a los hombres, en lugar de tener la verdadera luz, que es la que está hablando el Evangelio, entonces ahora han llegado a pervertir el conocimiento de la verdad. Entonces están presentando verdades que no son verdades, ¿sí? Presentando la creación como algo que apareció de la nada, evolucionado, presentando las verdades de Dios como mentira. Y por lo tanto, otros que aún tenemos conocimiento en el cristianismo también podemos cometer algún error, y es de usar ese conocimiento mal, porque Él nos da mucho conocimiento, pero hay algunos que usan el conocimiento para jactarse. Y usan el conocimiento para juzgar a otros, para criticar a los demás. Usan ese conocimiento para que mostrarse en el mundo, pero ese no es el verdadero conocimiento. Dios nos ha dado un ejemplo. El Señor Jesucristo tenía todo el conocimiento, y ante todo estudio o persona estudiada, Él era más sabio que todos, porque Él es el dueño de la sabiduría. Y si nosotros somos de Cristo, podemos tener esa verdadera luz y tendremos mucho, pero entre más, ahora podemos definir que entre más recibamos luz de Cristo, más humildes, más sencillos seamos, más podemos dar a conocer que está Cristo en nosotros, porque tenemos el amor hacia los demás. Y podemos dar a conocer esa verdadera verdad. Eso quería... hay que recordar que la lección nos viene hablando del don de Dios, porque los hombres podemos recibir muchos dones, pero el don de Dios, por eso la primera parte hablaba del mayor don de Dios, y fue darnos a su Hijo. En Él estaba la vida, en Él estaba la luz, y en Él está todo. El principio de la sabiduría es el temor al eterno. Lógicamente los hombres amaron las tinieblas, o sea, y presentan a veces lo que tú acabas de explicar,
ciencias que no es la ciencia divina, pero venimos hablando de la verdadera, la que viene de Cristo. Por eso, dejando el tópico del mayor don de Dios, pasemos otra vez, volvimos al don de Dios respecto al sacrificio de que Cristo hizo para liberar al ser humano. Y entonces, hermano Antonio, ¿qué gran sacrificio hizo el hacer de Cristo, el Salvador, para encontrarse con cada ser humano y resolver el doloroso problema del pecado? Bien, ahora nótese que cada ser humano se encuentra en un problema. ¿Y cuál es el problema que tenemos ahora? Es el pecado. Porque cuando apareció el pecado, pues apareció la muerte. El Señor Jesucristo vino y murió y le da la oportunidad al pecador de que por medio de su muerte tenga la oportunidad de solucionar su problema, y es que pueda tener salvación. Pero al tener salvación se necesita el camino, el que lleva a la salvación es el perdón. Y si Jesucristo no hubiese muerto en la cruz, pues no hubiera habido sacrificio por el pecado. Y por lo tanto no había nadie que le hubiera podido perdonar el pecado al ser humano, porque el ser humano ahora violó la ley y la ley no se podía justificar a menos que hubiera un sacrificio y que tomara el lugar del hombre. Por lo tanto ahora el hombre en pecado está encadenado, y además, estando en pecado, el pecado le quita el derecho a la vida, especialmente a la vida eterna. Pero ahora Cristo, ¿qué es lo que hace? Por medio de su sacrificio, Él expía con su sangre y coloca su vida, limpia, ¿no? Para que ahora ya no es la vida del hombre, ahora ya no es la vida del hombre, sino la vida de Cristo en el hombre, que reemplaza esa vida que no puede ser eterna, porque el problema del hombre es que nace, crece y tiene vida, pero no tiene vida eterna. Es una vida que es física y pasa como los seres irracionales, como los animales, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero nosotros necesitamos entender que necesitamos en la vida espiritual, la vida que nos conlleve a tener vida eterna. Por lo tanto dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. O sea, ¿para qué fue que apareció Él? Para quitar nuestros pecados. Entonces nosotros no podemos obtener el perdón por ningún otro medio. El catolicismo presentaba el medio del sacrificio, de la penitencia, las indulgencias, pero todo eso es vano. Nada puede, yo puedo dar todo el dinero que tenga para pedirle a Dios que me perdone, y Él no me perdonará por nada de eso. Solamente recibe, según la palabra, el sacrificio hecho por su Hijo, porque Él es el único que no cometió pecado. Por lo tanto, es muy importante que en este momento comprendamos que Cristo destruyó el pecado y también puede darle justicia al hombre. Destruye el pecado y en lugar de la injusticia coloca la justicia. Entonces, por lo tanto, quisiera que comprendiéramos en esta noche que Jesucristo, dice, la majestad del cielo ha sido ofrecido para rescatar al mundo. ¿Para rescatar a quién? Al mundo. Eso quiere decir que esa salvación se abre a todos, no solamente a los que hemos creído, a los que estamos en la religión, no. Ese don es dado para el mundo. Lastimosamente, ¿qué es lo que ha hecho el mundo? Lo desprecian. Hay muchas personas que desprecian a Jesús por la riqueza. Otros desprecian a Jesús por una mujer. Otros desprecian a Jesús por un carro, por un edificio, por una carrera, por cualquier otra cosa. Pero para nosotros es mucho más valioso ¿quién? Nuestro Salvador. Eso debe ser muy importante. Sí, lo que quiero resaltar es lo que dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, porque viene hablando sobre el sacrificio para liberar al ser humano. Y lo que tú decías, no solamente por los nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Y cómo lo hizo? Dejando el cielo, dejando la gloria, dejando todo. Ahora nosotros a veces cambiamos esa salvación, ese sacrificio que Él hizo lo tenemos como inmundo, o no le damos el debido valor, y lo menospreciamos, quizás por lo que tú comentabas, ya con cosas materiales del mundo, ya sean hombres, mujeres, riquezas, en fin, cosas baladíes. Pero Cristo dio más que eso, dejó todo, la gloria, dejó todo el cielo, y vino a rescatarnos. Y ahora, ¿qué no deberíamos nosotros hacer? Bien, entonces analicemos muy bien la cuarta pregunta,
porque nos viene ampliando lo que viene haciendo ver el don de Dios. Además de su sacrificio, dice, ¿cómo puede aparecer ahora ante el trono de Dios el ser humano pecador? ¿Qué significa pasar de una situación de condenación y muerte a una de perdón y justificación? Esa es una pregunta importante, pastor. Interesante lo que explica en Romanos 5. En el versículo 12 nos hablaba que así como por el pecado, dice, entró la muerte, y la muerte para todos los hombres porque todos pecaron. A partir del versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión. O sea que hay un regalo que es diferente a lo que nos dejó, nos legó nuestros primeros padres, que fue el pecado. Dice, si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, porque la paga del pecado es muerte, la muerte pagó a todos los hombres, porque entre todos pecaron. Y entonces nos habla que la gracia y el don de Dios, dice, por la gracia de un hombre, ese hombre se llamó Jesucristo, o sea, Cristo el ungido y Jesús el humano, el que tomó la forma humana. El juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. O sea, el Señor, por un solo pecado cometido, tuvo que establecer un proyecto de rescate. Pero en ese proyecto de rescate, entonces cubre la multitud de transgresiones en el momento que nosotros le recibimos, cuenta saldada, pasa por alto todos los pecados pasados. Pero si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y los que reciben también el don de la justicia. Dos cosas recibimos de él, gracia y justicia. El hombre que levantó la ley de Dios, pero Cristo, dice, magnificó la ley y la engrandeció en su obediencia. Y entonces dice, a la nota, dice, lo que poseemos en esta vida presente, ya sea dinero, casas, tierra, capacidad de razonar, fortaleza física, facultades intelectuales y todas las bendiciones de la vida futura, han sido colocados en nuestra posición como tesoros de Dios para que sean fielmente empleados en beneficio del hombre. O sea que si nosotros tenemos, como decía en Mateo 6:33, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo demás son las riquezas temporales, las facultades intelectuales, las influencias, todo lo que bien llega a nosotros, es para canalizarlo en beneficio de ese proyecto de salvación, en beneficio de poder, el objetivo final, la salvación del ser humano. Todas las cosas provienen de Dios, desde los beneficios más insignificantes hasta la mayor bendición. La más dádiva que nos haya dado es su Hijo, que nos da vida. Ahora viene una parte, es el tercer tópico sobre la intersección en favor del ser humano. Entonces, hermano Antonio, aún hoy, Jesús, además de su gran sufrimiento y sacrificio en la cruz, ¿qué ministerio realiza continuamente en favor del ser humano pecador? Quisiera como pegarme un poco de la pregunta anterior. Eso. ¿Qué significa pasar de una situación de pecado y de muerte a una de perdón y de justicia? Eso es como cuando uno está muerto. Imaginémonos que usted tiene a su hijo muerto, lo ve muerto en su casa, y ahora usted dice, yo quiero que mi hijo viva, y ahora hay alguien que viene y le hace algo y su hijo resucita. ¿Cómo se siente usted? Muy feliz, ¿cierto? Nos sentimos muy felices. ¿Quién sería que no se sentiría feliz de que un hijo que está muerto ahora así es? Como la viven ahí. Pero ahora, ¿qué es lo que hace que pueda obtenerse eso? Es la pregunta que viene ahora. Sí. La intercesión a favor del ser humano, de Jesucristo. Y a ese ministerio, la pregunta aún, además de ese sacrificio y de ese sufrimiento, entonces, ¿cuál es el ministerio que él está desempeñando? Entonces aquí nos está presentando lo de 1 Juan, donde nos dice, hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Eso significa que ahora el ministerio que está desempeñando Jesucristo, además de colocarse como un sacrificio, se coloca como un abogado. Es un ministerio constante. ¿Qué es un abogado? Si investigamos en la parte del diccionario, dice que es un profesional independiente,
que le asiste como un asesor en defensa de sus derechos. Eso dice ante un organismo público o una entidad privada, especialmente ante un juez. O sea que eso es un abogado, una persona que se encarga de asistirlo a usted en caso de un problema que tiene judicial, donde lo van a condenar, donde van a pedir de ti. Entonces ahora el abogado, en primer lugar, ¿qué cosa? Lo asesora. Cristo hace eso, comienza a inducir al hombre por el camino que debe andar, pero no solamente lo asesora, sino que hace lo que el hombre no puede hacer. El abogado toma el lugar de aquella persona quien lo busca, y ahora él lo representa y hace la obra. En este caso es muy maravilloso analizar, y es como algo real en la vida. Siempre un abogado, ¿quién lo consigue? Una persona que ha sido culpable. Porque uno, cuando no es culpable, muchas veces ni se preocupa por buscar un abogado, porque uno dice, pues yo salgo porque yo soy inocente. Pero una persona que es culpable enseguida dice, no hay otra sino buscar un abogado, porque ¿qué es lo que hace el abogado? El abogado busca la forma de que por medio de la justicia saque libre al que está culpable. Y eso es lo que hace Jesucristo. Nosotros somos culpables de violar la ley de Dios. Desde que nacemos seguimos pecando, y muchas maneras violamos la ley de Dios. Pero ¿cómo podemos presentarnos ante un juez justo como es nuestro Padre? Si no fuera por medio de Jesucristo, que Él ahora coloca su justicia en lugar de la nuestra. Intercede ante el Padre diciéndole al Señor, en este caso dice la nota, Jehová no dio por completado el plan de la redención mientras éste estuviera revestido solo con su amor. O sea, no podía dejar al hombre solo con el amor de Dios y el perdón y quedarse ahí tranquilo, no, porque el diablo sigue intentando hacer pecar al hombre. Porque el texto dice, si alguno hubiere pecado, abogado. Esta cosa escribo para que no pequéis, porque Dios espera que nosotros desde que aceptamos a Cristo no pequemos. Pero a veces es imposible, que en algo nosotros siempre fallamos. Entonces el diablo nos reclama por ese algo que fallamos. Entonces dice Dios, pero yo les voy a dejar un abogado para si alguien peca. Entonces por eso el problema no está en el que haya cometido un error o un pecado. El problema está en no buscar la solución por medio de Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Dice, ha colocado ante su altar a un abogado revestido con nuestra naturaleza. O sea, Jesucristo por eso tomó nuestra naturaleza para, siendo en figura de hombre, siendo hombre, ahora pudiese interceder como un igual con nosotros, la diferencia es que Él no tiene pecado. Entonces por eso dice, como intercesor nuestro, su obra oficial es la de presentarnos ante Dios como hijos e hijas. ¿Cómo nos presenta ese abogado? Como hijos e hijas. Intercede en favor del que le acepta. Entonces, qué importante, mi amado hermano y amigo que nos escucha, es necesario aceptar a Cristo. Si tú no aceptas a Cristo, si yo no acepto a Cristo, si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro abogado, estamos completamente perdidos. Esperamos de que el Señor nos ayude para poder nosotros aceptar. Yo quería tocar, para tocar la parte de la última parte de la nota, es de que vimos el don, el máximo don de Dios que puede dar a su Hijo. Vimos también el sacrificio que Él hizo a favor nuestro, a favor de la humanidad entera. Pero también ahora estamos viendo la intercesión. Y qué condición desea el Señor en esa intercesión. Dice, el que encubre su pecado no prospera. Allá Proverbios 28, 13 nos habla que el que cubre su pecado no prospera, pero el que lo confiese y se aparta alcanza misericordia. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo, perdona nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La nota dice, ha pagado, dice aquí en el testimonio para la Iglesia Tomo octavo 189, dice, ha pagado el precio de nuestra redención con su propia sangre, por virtud de sus méritos. Él le da el poder para ser miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial. Es decir, que el pecado nos destituye
Allá en Romanos 3:23 dice que el pecado nos destituyó de la presencia de Dios, pero a través de Cristo volvemos otra vez. Por eso, en el caso que tú mencionabas de la mujer samaritana, si tú supieras el don de Dios y quién es el que te está diciendo a beber, tú le pedirías y Él te daría. ¿Y qué es lo que nos quiere dar? Nos da la dicha de volver otra vez a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Esa es esa parte que quería resaltar, interesante respecto a la intercesión a favor del ser humano, con su sangre, con sus méritos, con todo lo que él hizo. Bien, entonces es importante analizar la sexta pregunta que dice: qué maravilloso y supremo don concede Dios a todos aquellos que verdaderamente creen en su Hijo. La paga del pecado es muerte, pero a continuación dice la dádiva, el regalo de Dios. Dice: la dádiva de Dios es vida eterna, pero en Cristo Jesús Señor nuestro, no a través de otros elementos. Por eso en 1 Juan 5:11 al 12 dice que Dios nos ha dado vida eterna, o sea que Dios nos da vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. O sea, si está en su Hijo es porque su Hijo es Dios. Y dice: y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Solamente Dios tiene vida, y la vida está en su Hijo. Y Él lo dio para que nosotros a través de Él podamos encontrar esa vida eterna. Por eso la nota habla del verbo que estaba con Dios, y ese verbo era Dios, y nos habla, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Dice: y dijo Él, en Él estaba la vida original, no prestada. Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad, dice por el Evangelio. Eso está en 2 de Timoteo 1:10. Entonces, qué interesante cuando dice el supremo don que fue concedido por Dios para todos aquellos que verdaderamente creen en su Hijo. Fue el don de la vida que estaba en su Hijo y que Él la comparte con nosotros. Por eso San Juan 10:10 dice: he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y a todos los que le reciben le dio potestad. Y en San Juan 5:24 nos dice que los que le reciben, dice, pasamos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, estamos destinados a morir, pero no solamente morir la primera muerte, sino la segunda, la muerte eterna. Pero a través de Cristo, el que cree en Él, aunque esté muerto, aunque esté en el libro de la muerte, dice, pasamos de ese libro de la muerte al libro de la vida. Pasamos de muerte a vida, gracias a Jesús. Por eso el que tiene al Hijo de Dios tiene vida, pero el que no lo tiene está condenado a la muerte eterna. Hermano Antonio, ¿cuál es el deseo del Señor para todo aquel que le ama y busca la luz del mundo? Si alguien desea ser una oveja del Redentor, ¿a quién seguirá? ¿A quién va a seguirle? Bien, en primer lugar podemos definir que el deseo del Señor es que, así como Él es luz y nos la imparte a nosotros nos convirtamos en luz. Amén. O sea, que nosotros reflejemos la luz que hemos recibido de Él, no la que recibamos de los hombres, sino la que recibimos del Dios por medio de Jesucristo. Por eso es tan interesante que dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que ahora Él nos promete que Él nos da la luz de la vida, y si nosotros tenemos luz de vida, también podemos dar vida a otros, pero no nosotros, sino llevándolos a Jesucristo. De tal manera, dice la nota, quiero leer la última línea: este Jesús, la vida de toda gracia, la vida de toda promesa, la vida de todo rito, la vida de toda bendición. Jesús es la sustancia de gloria, la fragancia de la vida misma. El que me sigue, dice, no andará en tiniebla. ¿Eso qué significa lo que estamos viendo aquí? De que cualquier cosa que sea, aquí dice que cualquier rito que hagamos nosotros no tendría valor a menos que sea el centro Cristo. Por lo tanto, si guardo yo la ley, debe ser porque Cristo está en mí. Amén. Porque muchos tratan de guardar la ley sin Cristo y no sirve de nada. Si guardo el sábado, pero Cristo no está en mí, el centro debe ser Cristo. El sábado es la obediencia que para glorificar a Cristo, y debe estar Cristo en el sábado. Si visto,
debe estar Cristo en el vestido, debo agradar a Cristo, yo debo hacerlo para Cristo. Si como, debo comer para Cristo, si no como, debo no comer para Cristo. O sea, todo el centro del ritual que se haga a nivel religioso debe estar como primera medida Cristo. Eso es lo que Él desea. Y entonces, pues, como dice la última parte, si alguno le sigue, ¿qué es lo que quiere? Pues lógicamente, si nosotros queremos seguir a Cristo, pues debemos seguirle, ¿no? Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco y ellos me siguen. Entonces, es la relación entre un pastor y las ovejas. Entonces, nosotros somos ovejas comparados con ovejas, y Jesús es comparado como un pastor. Y entonces los que tenemos la luz de la vida conocemos a Jesús y seguimos sus pisadas, oímos su voz y entonces seguimos andando. Que el Señor nos ayude para poder obedecer su palabra. Qué interesante, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos oyen a través de estos medios. Es lo que dice el estudio adicional: debemos abrir nuestros corazones a Jesucristo. Debemos expulsar nuestros ídolos y rendir todo a Dios. Consideremos los preciosos dones de Dios, sus tiernas misericordias, dice, con corazones llenos de gratitud, vidas colmadas de la fragancia, acto de amor, una disposición para seguir en la huella de Jesús, buscando a los perdidos también para llevarlos a ese fuente de salvación que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que hemos visto el don de Dios. Y que Dios nos ayude para que ese don llegue a nuestras vidas. Bien, entonces vamos a finalizar con una oración para luego que el Señor sea bendiciéndonos en este momento, y luego damos gracias para finalizar. Pastor, ¿puede dirigir la oración al Señor? Querido Señor, amante Padre eterno, estamos ante ti para adorarte, decirte gracias, porque a través de estos medios tenemos la oportunidad de ser edificados como María a los pies tuyos, a los pies de Jesús, para poder recibir esos dones maravillosos de salvación dados a través de Cristo, a través del sacrificio, a través de la intercesión, y que quieres que también nosotros podamos compartir con cada uno de los que nos rodean. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho. Danos la gracia de tu poder, de tu Espíritu en la transformación, en el perdón de nuestras culpas por la sangre, dígnate de perdonarnos, y supla las necesidades individuales de cada uno, ya sean las económicas, de salud, emocionales, sentimentales, espirituales. Danos la gracia también de tu compañía, la de tus ángeles, y permita que siempre podamos estar contigo y que tú nos lleves hasta el final para obtener finalmente la vida eterna que siempre has querido compartir con la humanidad caída. Te agradecemos que nos pueda perdonar en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, damos muchas gracias a Dios primeramente, también a nuestro hermano Jair que está detrás de cámaras, al pastor Orlando que ha colaborado en esta lección. Muchos saludos a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de este medio, en el exterior, en Centroamérica, Sudamérica, también en otras partes del mundo, Europa. Esperamos de que el Señor les colme de muchas bendiciones. El Señor les bendiga y hasta la próxima. Gracias.